¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol de Cuates. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero las eliminatorias de CONCACAF. Ya que, si bien es cierto, las eliminatorias por Sudamérica se han visto suspendidas por el tema de la pandemia de la COVID-19, es posible que las eliminatorias sudamericanas vuelvan en el mes de junio. Vamos a ver cómo hace la Conmebol con FIFA para que en las eliminatorias vuelan en ese mes de junio, pero ya las eliminatorias de Centroamérica ya arrancan el 24 de este mes y justamente nos encontramos con Luis, un colega nuestro, para que nos comente, para hablar sobre la selección de Guatemala, cómo está, ¿no? Cómo está llegando más aún a tanto a las eliminatorias y también a la Copa de Oro. Vamos a ver un poquito respecto a estos dos torneos tan importantes como tanto las eliminatorias y Copa de Oro. ¿Cómo estás, Luis? Es un gusto saludarte y muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Hola Santino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos ahí para hablar un poquito de lo que más nos gusta, ¿no? Del deporte, del fútbol, y en esta ocasión pues agradecido con la invitación para hablar de la selección guatemalteca y sobre todo pues de la participación que tendrá tanto en la eliminatoria rumbo a Qatar como también la fase previa de la Copa Oro que se disputará también este año. Es decir, para la selección nacional se acabaron los amistosos y de acá en adelante todo será oficial. Bien, Luis, y también le doy la bienvenida, le doy pase a Paulo Guevara. ¿Cómo estás, Paulo? Es un gusto nuevamente estar contigo. Gracias, Santino. Sí, la verdad, un gusto también tenerlo aquí en nuestro colega para conversar un poco justamente de esta selección que justo hace unos meses atrás nada más lo veíamos en este amistoso que hubo, ¿no? En el Azteca. Eh, eh, Justamente, obviamente era un amistoso para ir probando. Y bueno, preguntarte cómo va la actualidad de la selección. Bueno, pues la selección guatemalteca se ha estado preparando. Nosotros hablábamos acá precisamente en el ámbito deportivo, en el ámbito periodístico de acá de Guatemala, que los amistosos para la selección guatemalteca se habían acabado el año pasado. Pues para sorpresa de todos, se arreglaron dos partidos de carácter preparativo, de carácter amistoso para este año, iniciando con el partido ante el Puerto pasado Rico, 10 de el enero. 22. Puerto Rico, exactamente, que se terminó ganando apretado y generó un poco de críticas la manera en la que se ganó, y después fue contra Nicaragua, que un poco más, ¿no? Porque al final de cuentas, sobre la hora, con gol de Nico Rittmeyer, que hace su primer gol en selección nacional, pues termina ganando en ese partido que se preparó en pocos días para la selección nacional, y ahí pues prácticamente ahora sí se terminó todo el andar de la selección guatemalteca en cuanto a amistosos. Se viene todo de carácter oficial. Se ha oficializado que el próximo 24 de marzo el partido será a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, recibiendo a la selección de Cuba, que viene con 13 jugadores legionarios. Han traído o van a traer lo mejor para enfrentar a la selección guatemalteca, sabiendo que solo uno pasa en el grupo, en ese grupo con San Vicente y las Granadinas, en ese grupo también con Islas Vírgenes Británicas y por supuesto de la selección de Curazao, que quizás es lo más fuerte ahorita por lo que presentó en la pasada Copa de Oro, por lo que ha presentado sobre todo en la Liga de Naciones de CONCACAF, donde le plantó cara a Costa Rica, le fue a ganar a San José del Cuadro de Costa Rica, y eso generó pues mucha incertidumbre de lo que podría ser la selección de Curazao, y que va a ser una selección completamente difícil. La actualidad de la selección nacional se basa en tratar de tener a todos sus jugadores legionarios lo más pronto posible. El caso de Nicolas Rittmeyer, que juega en el California United, el caso de en el Charleston Battery, y el caso de Darwin Love, que sí juega en el California United, ya están en Guatemala. El domingo llegó Rittmeyer, ayer llegó Darwin Love, y ya están entrenando a las órdenes del director técnico Marini Villatoro para ponerse a punto, tomando en cuenta que ellos necesitan más ese roce y ese tiempo de adaptación a la idea que tiene Marini Villatoro. Ya los demás pues son jugadores locales, y habrá que esperar lo de nuestros arqueros Nicolás Hagen, que está en Azerbaiyán, en el Sabail, y también lo de Ricardo Jerez, que está en la Alianza Petrolera de Colombia, que son los dos jugadores que habrá que esperar que lleguen, además de Antonio de Jesús López, el Chucho, que está en el América y que ha tenido muchos minutos ahora bajo el mando del Indiecito Solari.
Bien, Luis, es muy importante lo que nos dices y lo que nos comentas, sabiendo que ya van a tener justamente este mes partidos oficiales, como nos dices, no tanto las eliminatorias como también la Copa Oro. Ahora, Luis, ¿cuál es cómo está el equipo? ¿Cómo está la selección? ¿Cómo has visto a los referentes quizás que va a tener la selección en esta nueva eliminatoria para el Mundial de Qatar? Para el Mundial de Qatar? ¿Cómo ves el nivel de la selección de Guatemala? ¿Ha crecido? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo la has ido viendo? Se habla mucho y es una pregunta complicada de responder. No sabemos si nosotros en algún punto y en ciertos aspectos futbolísticos el fútbol guatemalteco se ha estancado. Es que los caribeños, principalmente los equipos centroamericanos, pues eran inferiores a la selección guatemalteca, han equiparado el nivel. Hoy por hoy hace falta de alguna manera un referente. Se habla mucho, la convocatoria oficial para ya los partidos de la eliminatoria, las Islas Vírgenes Británicas, que son en el mes de marzo, pues se hará en los próximos días. Se habla de que en un par de días estará la convocatoria. Es por eso que la selección, la Liga Nacional se ha jugado miércoles, domingo en las últimas jornadas, porque el domingo será la última jornada y de ahí volverá hasta el 31 de marzo la Liga, tomando en cuenta que se le va a dar toda la prioridad y toda la opción a Marini Villatoro, al técnico, para que tenga los jugadores que así lo requieran. Entonces, creo, y se habla mucho del regreso de José Manuel Contreras, el Moyo Contreras, que dentro de muchos otros equipos a nivel nacional, pues ha jugado en Argentina, en el Senal, jugó también en Chile, ha jugado en Uruguay, así que creo que hoy por hoy es el referente que tenemos de la selección guatemalteca. Es un jugador quizá ya veterano, pero que es ese jugador que se necesita en ese cambio generacional, digamos, el que le pone la pausa, el jugador que tiene ese manejo de partido, el traslado de la pelota, y que Guatemala ha carecido de eso. La principal crítica en los partidos de fogueo de este año, principalmente el de Nicaragua recién pasado, pues fue que no había generación en el medio del campo. La defensa pues bien parada, la defensa pues bien estructurada. En Nicaragua por ahí llegó un par de ocasiones. En la delantera nos ha faltado gol y es por eso que se habla mucho de la nacionalización del delantero mexicano de Sinaloa, Carlos Camiani Félix, que bueno, ya tiene muchos años militando en Guatemala. De hecho está a 5 goles de convertirse en el máximo anotador en todos los tiempos de torneos cortos en Guatemala. Entonces ya ha completado su proceso para ser parte de la selección guatemalteca y lo último que falta, pues la autorización presidencial. Ya ha completado todos los pasos y se espera que esté de una vez en el partido ante Cuba y que esté a disposición del cuerpo técnico. No hemos tenido la posibilidad de generar muchos delanteros últimamente. Para nadie es un secreto y no estaría escondiendo nada diciendo que se le da mucha prioridad a los delanteros extranjeros en Guatemala. Los equipos de la Liga Nacional contratan principalmente en ese puesto de extranjeros, en el puesto de los delanteros, y es por eso que hay poca oportunidad. Extranjeros, jugadores delanteros que han salido en Guatemala tienen muy poca oportunidad y eso termina repercutiendo en la selección guatemalteca. Creo que falta un poco, que va a ser una eliminatoria complicada, pero creo realmente que Guatemala debería de pasar esta fase de grupos. Quizá el duelo más importante sea con Curazao, pero esperaríamos llegar ya con un pie del otro lado cuando tengamos que enfrentar a Curazao en su casa en la última jornada. Ahora, Luis, también te quisiera hacer esta consulta. ¿Ya se sabe más o menos cuándo estaría convocando, haciendo esta lista oficial de convocados el técnico de Guatemala? Si es que ya se están viendo los protocolos de sanidad por el tema de la pandemia también, ¿va a haber alguna burbuja? ¿Algo se sabe referente a algo de ese tema conforme antes del partido que va a sostener Guatemala por las eliminatorias? Pues lo primero que hizo la Federación Nacional fue anunciar oficialmente el encuentro. 24 de marzo se tenía prevista otra hora, finalmente se decide que sea a las 6 de la tarde, horario guatemalteco, ante la selección de Cuba en el Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores. Es lo que ha decretado oficialmente la federación. Se conoce que este jueves se dará a conocer la convocatoria oficial de Marvin Amarini Villatoro. Ya
de manera final para tener este microciclo de trabajo de acá al partido contra Cuba y después el viaje para enfrentar a Islas Vírgenes Británicas. Esta es la información oficial de que el jueves se tiene. En cuanto al tema sanitario, se ha establecido hasta el momento, se sabe que será puerta cerrada, como ha sido la mayoría de partidos de liga, y por el tema que estamos atravesando de la pandemia, en la ciudad capital, digamos, todavía se ha manejado de acuerdo a semáforos rojo, amarillo y verde. La ciudad capital se mantiene entre ese rojo y anaranjado y es por eso que no se puede abrir al público. Hay estadios en la Liga Nacional, ya hay equipos que han tenido autorización, principalmente en el oriente del país, donde ya hay varios equipos que han tenido partidos con su público, con el 25% del aforo de los estadios, no así el caso de la ciudad capital. Entonces, lo que se hará es que los jugadores se concentrarán en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Fútbol, anteriormente llamado el Proyecto Gol, y ahí estarán concentrados previo a estos encuentros a partir de que finalice la jornada número 6 de la Liga Nacional, que es el próximo domingo. Seguramente los jugadores tendrán libre el día lunes y se presentarán ya oficialmente a la convocatoria el día martes. Estaríamos hablando de martes 16 precisamente, para tener de acá el 24 y posteriormente el 31 el partido ante las Islas Vírgenes Británicas y después volver a regresar a sus equipos, que la liga, como te digo, arrancará nuevamente en el mes de abril, justamente los primeros días para la nueva jornada. Bien, es muy importante todo lo que nos comenta Luis, sabiendo, ¿no?, que Guatemala, y no solamente Guatemala, sino todo Centroamérica ya sus ojos ponen, ¿no?, en esas eliminatorias tan importantes para saber, ¿no?, qué selecciones estarán en el próximo Mundial en Qatar 2022. Paulo, adelante. Sí, Santino, bueno, primero preguntarle a Luis cómo ve este proceso de Amarini Villatoro. Bueno, hemos visto los amistosos que mencionabas, pero ¿cómo crees que salga a jugar contra Cuba en casa y cómo salga a jugar allá, ¿no? De visita en Islas Vírgenes. Sí, bueno, Amarini Villatoro no ha variado mucho en cuanto a lo que ha hecho desde el inicio. De hecho, lo que le dio réditos a él entrenando un equipo de Liga Nacional como lo fue Guastatoya, que lo llegó a convertirse en el primer departamental en ganar un bicampeonato de manera consecutiva en Guatemala. Normalmente había jugado con ese denominado falso 9, no tenía un 9 nominal real. De hecho, Alejandro Galindo era nuestro delantero sin ser un delantero, es el que utilizaba más a manera de pivot, tratando de que llegaran jugadores por los costados, pero finalmente jugó con dos puntas en el partido contra Nicaragua, desapareciendo ese falso 9 que quizá ahí era donde nos faltaba gol. Jugó con el Flaco Martínez, José Carlos Martínez, jugador de Municipal, que ha venido quemando todas esas etapas y esos procesos en selecciones inferiores y finalmente pues lo logró colocar de titular junto a Darwin Long, que había marcado los últimos goles oficiales, los últimos goles en los partidos amistosos de Guatemala, en la victoria contra Honduras, después contra Puerto Rico. Entonces Darwin Long, uno de nuestros legionarios, pues hacía esa doble punta, 4 en el fondo, 3 fijos de alguna manera. Después en algunos momentos se volvía una línea de 5 o se volvía en ciertos pasajes del partido también una línea de 4, usando a veces 2 o una sola contención. Tiene muchas variantes en cuanto al sistema táctico. Lo más importante hoy por hoy a mí me parece es haber abandonado la idea del falso 9, de no tener un punta nominal y tener ahora 2, que me parece le da mucha más posibilidad a la selección guatemalteca. El proceso de Amarini Villatoro me parece que dentro de todo ha sido importante. La victoria entre Costa Rica en su debut creo que le dio muchos créditos para seguir al frente de la selección guatemalteca. Después lo bien que lo hizo en la Liga de Naciones de CONCACAF, que si bien es cierto, eran equipos inferiores a la selección guatemalteca, tenía que ganar y ganar de la manera que lo hizo, goleando a los equipos caribeños. De hecho, no ha perdido ningún partido ante equipos caribeños en el historial. En este momento Amarini Villatoro tiene 34 goles a favor y no recibió gol contra ningún caribeño en los enfrentamientos tanto oficiales como amistosos. Entonces creo que le podría ir bien ante Cuba, que ya lo enfrentó en 2 ocasiones en esta Liga de Naciones. Creo que contra San Vicente también, creo que las Islas Vírgenes Británicas también
Guatemala debería de pasar tranquilo, no digo caminando, pero tranquilo esos partidos, y digamos que con algún tropiezo en el camino de Curazao, llegar clasificado a ese último partido o buscar la clasificación ante Curazao, dependiendo de nosotros mismos. Pero creo que el proceso de Marini ha sido bueno, creo que es un proyecto al que hay que apostarle. No sé si solo para esta eliminatoria y dependerá de cómo serán los resultados y si se llega a hacer un buen papel y si no, de qué manera se queda fuera también, porque habrá que ver el funcionamiento de la selección nacional. Se le critica la falta de gol, aunque en la Liga de Naciones terminó goleando 10-0, por ejemplo, a Anguila, 2 veces 5-0 a Puerto Rico, pero al final de cuentas eran resultados que se tenían que conseguir. Lo que más se le ha criticado son los partidos ante Nicaragua, que son 2 victorias, apenas 1-0 y un empate, a una selección que únicamente en el historial ha ganado una sola vez a Guatemala. Claro. No, sí, creo que ahorita el grupo que les ha tocado está accesible, está realmente accesible. Curazao, como bien mencionamos, ¿no? El equipo de Hutchins, gran entrenador, pero vamos a ver qué hace con el equipo, ¿no? Sí, yo creo que principalmente lo de Curazao es la potencia de sus jugadores. Creo que por ser una colonia europea, finalmente Curazao, muchos jugadores no solo juegan en el viejo continente, sino que su formación ha sido ahí, que nacen en Curazao o que son de padres de Curazao, pero se crían en Holanda principalmente, para esta selección específica hablo de Curazao, y que tienen toda su formación futbolística en el viejo continente. Quizá eso sea la ventaja que ha tomado y ha pasado con otras selecciones en el Caribe que ya no son las de antes. Digamos, Haití también ha mejorado un montón, Trinidad y Tobago no digamos, Jamaica que siempre ha sido fuerte, pero hay otras selecciones que han venido de abajo, pero han puesto las miras en quedarse esos jugadores que antes no les ponían atención y que finalmente terminaban jugando en Holanda, en Francia, al ser colonias europeas. Entonces, creo que esa es la fortaleza de los equipos caribeños, de estos específicamente, y tendrá a Marini que estudiarlos muy bien, que estar en los partidos. De hecho, Cuba va a jugar en Guatemala por el tema de la pandemia, los viajes y demás. Cuba será el Estadio Nacional el que use como sede, es decir, en el partido donde Guatemala va a jugar precisamente ante Cuba el 24, después Cuba de local va a recibir a Curazao el 28 aquí en el Nacional. Seguramente eso será una ventaja para Marini Villatoro. Claro, eso les conviene. Sí, y Les podrá conviene dejar muchísimo. algunos visores aquí para que, porque nosotros tendríamos que hacer el viaje a Islas Vírgenes Británicas, pero alguien de su cuerpo técnico debería quedarse para ver principalmente el accionar de Curazao. Por supuesto que sí. Santino, adelante, por favor. Ahora, Luis, quiero, a ver, de repente me equivoque con lo que voy a preguntarte. De todos los grupos que se han formado para estas eliminatorias, de estos grupos solamente clasifican 6 a un hexagonal y después se van ya con la clasificación de este hexagonal, acompañan a México, a Canadá, a Estados Unidos y a Honduras. No sé si me equivoco. Sí. No, sí, así es. Justamente se han conformado los 6 grupos de los que solo avanzará uno de cada grupo, para ser específico, y esos partidos se jugarán a un solo duelo, no será ida y vuelta. Es decir, nosotros de locales recibimos a Cuba y a San Vicente y las Granadinas y nos toca visitar a las Islas Vírgenes Británicas y Curazao. Y ahí termina, solo los primeros lugares del grupo avanzan. Después de eso, ya en esos 6 grupos van a enfrentarse directamente, de manera directa, los ganadores de los grupos. Por ejemplo, el ganador del grupo F va a enfrentar al ganador del grupo A, el del E al del B, es decir, Guatemala en este momento está en el grupo C, junto a San Vicente y las Granadinas, Cuba, las Islas Vírgenes y Curazao. Guatemala, ganando su grupo, tendría que enfrentar al ganador del grupo D. Lo más seguro es que sea Panamá. Ahí está Panamá, la República Dominicana, Barbados, que ojo con Barbados también, como es un caso similar al de Curazao, Dominica y Anguila. Creo que estará lo más seguro es que sea Panamá. Entonces sería ese enfrentamiento a ida y vuelta. Ahí sí se juega a ida y vuelta, y los ganadores directos de estas llaves que se jugarán en junio, el 12 y 15 de junio, ida y vuelta, pues ya se unen esos 3 a la ronda final, donde está precisamente
México, Jamaica, está Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, que me parece que hoy Estados Unidos está muy bien, parece una de las selecciones más fuertes de esta fase final. Bien, Luis. Ahora, luego de lo que vayamos a ver en estas eliminatorias, ¿qué es lo que le espera a Guatemala para también la Copa Oro? Que la Copa Oro de repente se va a demorar un poquito más en iniciarse, pero ¿cómo ves tú también a la selección para la Copa de Oro? Las eliminatorias y más aún que va a tener un montón de partidos Guatemala, no solamente en la fase de grupos, si es que logra pasar, ¿no? Porque va a tener bastante ritmo futbolístico y podría llegar con un buen nivel para la Copa Oro. Sí, de hecho, el mes de julio será la clasificatoria. Bueno, la Copa Oro en general se ha eliminado esa fase clasificatoria llamada así, digamos, que se jugaba fuera del torneo de la Copa Oro y ya después con los clasificados pues estarían participando en la Copa Oro. En julio arranca con esa ronda previa que le han denominado ahora por tema de pandemia también, y Guatemala tendrá que enfrentar ahí de manera directa también su clasificación ante Guyana, precisamente para tratar de meterse a la fase de grupos de la Copa Oro. No sé en este momento qué tomará como prioridad el director técnico, si los dos torneos, seguramente irá con lo mejor a los dos torneos, a la eliminatoria, pero qué es lo que le interesa más a Guatemala habrá que ver conforme al desempeño, pero seguramente que será un año muy difícil, sobre todo porque el ritmo futbolístico interesante, marzo 2 partidos de carácter oficial, después junio, y de clasificar en el primer lugar del grupo, pues en junio se tendría otra vez esa fecha FIFA para enfrentar, digamos, al primer lugar del grupo que nos toca, que esperaría yo sea Panamá. Saliendo de eso, se viene julio la Copa Oro durante todo el mes si se logra clasificar, que yo creo Guatemala tendría que clasificar a la fase de grupos de la Copa Oro. Creo que, así como decía precisamente del grupo que nos tocó en la eliminatoria a Qatar, accesible, yo creería que sí, poniendo nada más las comillas en Curazao, creo que es un grupo accesible. Creo que el enfrentamiento directo para la fase de grupos de la Copa Oro es accesible, y Guatemala creo que seguirá teniendo participación en la Copa Oro, así que será un año muy cargado. Creo que Guatemala tiene con qué competir de buena forma en los dos torneos. Tendrá que hacer una elección exacta y adecuada a Marín y Villatoro en cuanto a los 23 futbolistas que irán a participar en cada una de las competiciones. Paulo. Sí, Antino, claro, como bien dice Luis, creo que va a tener que tener plantel para ambas competiciones y bueno, y ver realmente la selección de Guatemala está haciendo un buen proceso y el técnico obviamente con los jugadores, vamos a ver qué le espera. Creo que va a ser accesible, ¿no? Como bien decía Luis, estos partidos y bueno, veamos ahora lo que ya viene en este mes, ¿no? Este ansiado 24 contra Cuba y vamos a ver qué tanto plantea el partido. Sí, habrá que ver la convocatoria más allá de lo que se viene ahorita en marzo, como bien lo mencionabas. Pues ese partido, pensar también en las eliminatorias de la Copa Oro. Para Guatemala sería un fracaso no pasar a la fase de grupos. Es Guyana en la primera ronda y después sería el ganador de Guadalupe o Bahamas, que lo más seguro es que o uno a priori en la previa analizaría que es Bahamas el rival de Guatemala para esa fase final y ya clasificar a una fase de grupos. Guatemala ingresaría de clasificar al grupo C de la Copa Oro, donde está Costa Rica, Jamaica y Surinam ya clasificados. Ahí entraría la selección de Guatemala precisamente a ese grupo. Creo que también es un grupo complicado, pero de manera directa se podría pensar Jamaica como un duelo directo, el mismo Costa Rica al que se le ganó, y también Costa Rica está en ese cambio generacional, cambiando muchos jugadores, cuerpo técnico, afianzándose nuevamente para ese Costa Rica que conocimos en el Mundial de Brasil 2014, que ha clasificado continuamente a los mundiales. Entonces creo que también está sufriendo ese proceso de cambio, pero creo que sería un fracaso para Guatemala no avanzar a la fase de grupos de la Copa Oro,
Y creo que también sería un fracaso, por lo menos no avanzar a ese duelo directo con Panamá en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. De la última convocatoria me parece que habrá que hacerle espacio a Antonio de Jesús López, a Chucho López que está en el América, que segura es un fijo. Darwin Love y Reed Meyer, que ya están entrenando en Guatemala, como les decía, pues estuvieron en la convocatoria anterior. Ahí tendríamos que quitar a Kenderson Navarro, el arquero juvenil, y también probablemente a Víctor Ayala, los dos arqueros, para darle espacio a los que serán, entre ellos dos se disputarán la titularidad, o Ricardo Jerez o Nicolás Hagen, uno que juega en Azerbaiyán y el otro en Colombia, y de ahí creo que no tendrá mayor variante las últimas convocatorias. Si se da lo del regreso de José Manuel El Moyo Contreras a la selección, pues habría que hacerle un espacio para tener esos 23 convocados, pero tiene que ser, seguramente lo ha estado haciendo, tiene que ser muy analítico, muy preciso en su convocatoria por la seguidilla de partidos, y que hay que tomar en cuenta que los jugadores siguen el torneo nacional y los extranjeros tendrán que hacer ese viaje continuo durante este año. Por supuesto. Y justo, Luis, yo te iba a preguntar respecto a ese tema, ¿no? Si bien es cierto, todas las selecciones creo que tienen jugadores en el exterior, en el extranjero, y más aún ahora como por lo que estamos viviendo todos a nivel mundial por la pandemia, ¿se ha visto algún inconveniente cuando, o de repente ya en esta convocatoria que va a ser el profesor, se ha visto algún inconveniente con justamente los jugadores que militan en el extranjero para que estén en Guatemala para el proceso eliminatorio de Qatar 2022, o no ha habido ningún inconveniente y sus respectivos equipos a nivel internacional los han cedido sin ningún problema? Bueno, Hagen desde que juega en Azerbaiyán no ha venido. Hay que tomar en cuenta que el tema de la pandemia no lo dejó viajar, que fue muy fuerte en Europa, no lo dejó viajar en los últimos partidos de selección. Los que fueron de alguna manera amistosos, pero en fecha FIFA, donde los equipos de alguna manera, pues no fue el caso de Hagen por el tema pandemia. En el caso del resto de jugadores, te decía, los dos que militan en Estados Unidos ya están acá porque tanto la USL como la NASL, que es donde participan en las ligas de Estados Unidos, no han arrancado su actividad, y la Federación Nacional extendió la solicitud para que ellos vinieran antes, y los equipos pues cedieron a los jugadores. Jerez, Ricardo Jerez de la Alianza Petrolera, y Hagen, pues únicamente se estableció que sería en fecha FIFA, al igual que Antonio de Jesús López del América. Por tema pandemia, el único problema fue con Hagen, que no estuvo desde que se fue a Azerbaiyán, no ha estado en selección guatemalteca. Te estoy hablando todo el año anterior, lo poco que se jugó el año anterior, pero digamos todo el año no estuvo con selección, y los partidos actuales que no fueron dentro de fecha FIFA, pues lógicamente el club no lo prestó. Y para Ricardo Jerez sí estuvo en un par de partidos en fecha FIFA, pero específicamente en el tema de pandemia no se ha tenido ningún problema para tener a los jugadores bajo las órdenes de Marín y Villatoro, excepto el caso de Hagen, pero que seguramente estará para estos partidos oficiales. Bien, Luis. Ahora también te quería consultar, luego que pase en esa fecha eliminatoria, si bien es cierto, no van a tener ya más fecha hasta la Copa de Oro que comienza en julio, ¿verdad? O en junio. Julio. Ya se ha visto de repente que tengan algunos partidos amistosos, si se da la posibilidad, ¿no?, de que pueda haber partidos amistosos, o todavía no se ha visto ese tema. De hecho, se ha hablado de que Guatemala no tendrá más partidos amistosos, principalmente, digamos, usando el término amistosos oficiales o amistosos en fecha FIFA, porque la fecha FIFA oficial está ocupada con partidos de carácter eliminatorio y Copa Oro de acá todo el 2021 y el 2022 hasta que venga Qatar a finales de año. Entonces, cabe la posibilidad de que la Federación, Amarín y Villatoro y compañía, pues, obtengan partidos contra otras selecciones, como se obtuvieron actualmente ante Puerto Rico y ante la selección de Nicaragua, de carácter no oficial, de alguna manera, no bajo la fecha FIFA, pero no se ha hablado todavía de rivales. Yo creo que dependerá mucho de cómo a Guatemala le vaya en marzo, principalmente en los dos partidos, que tan necesario sea para la selección amistosos, ya sea en el mes de mayo, que es el único mes que quedaría libre, bueno, abril y mayo, porque esos dos partidos son en marzo, abril y mayo está libre, y en junio los otros dos encuentros,
y si se clasifica el doble partido contra el primer lugar del otro grupo, y de ahí en julio. Entonces creo que las únicas brechas es abril y mayo, donde seguramente se podría tener algún partido, dependerá de qué selección esté de acuerdo. Creo que más que todo sería una selección centroamericana o caribeña la que podría tener un partido amistoso de preparación, pero yo lo veo muy complicado de acuerdo al calendario, porque todo está copado con competiciones oficiales. Sí, todo está justo, todo está muy Sí, justo, las competiciones y todo, ¿no? Todo por el tema de la pandemia, que hemos visto muchas cosas, sabiendo que el año pasado no hubo sí. muchos eventos deportivos, ¿no? Ha cambiado totalmente todo y todo se está ajustando ahora. Pablo. Sí, Santino. Sí, justamente, no creo que todo está exacto, pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos partidos que ya se vienen, ya nada más a un par de semanas prácticamente para que ya inicie, para que ya comience a rodar el balón allá en Guatemala. Y obviamente eso que decía, ¿no? Que justamente está accesible el grupo, así que veamos ahora qué es lo que viene para Guatemala en este año de fútbol, ¿no? Sí, de hecho, Y creo que lo más importante será ahora centrarse en esos partidos de marzo, eh, tener a toda el equipo a disposición, tratar de tener a todos al 100 de alguna manera. Por eso la Liga Nacional también ha cedido o en su calendario, ha apretado su calendario para cumplir las fechas y tener o darle con más margen de tiempo los jugadores a Marín y Villatoro. Anteriormente se daba de que, por ponerte un ejemplo, si el partido es domingo o el miércoles 24, los seleccionados entraban a concentración después de la jornada. Hubo jornada el fin de semana, te estoy hablando 21 de marzo jornada, y el 22 se presentaban, o ese mismo 21 los seleccionados se presentaban a concentración, y es muy poco tiempo. 21, que no se haría nada, 22 y 23 un poco de trabajo, y 24 partido oficial, y después viajar a las Vírgenes. Ahora se ha decidido que la última jornada se juegue ahorita precisamente el 14, para que el 15 los seleccionados estén ya a las órdenes del director técnico, pensando en esa seguidilla de partidos y en acoplar la idea lo más pronto posible. Es por eso que les mencionaba que, a mi parecer, no serán muchos cambios, quizá hacerle espacio con algunos jugadores a los que les dio la oportunidad. Oscar Santis de Comunicaciones, un jugador de 21 años que, como decimos en el argot futbolístico, la está rompiendo con Comunicaciones. Ha anotado, debutó con gol, al siguiente partido hizo un hat-trick, en el torneo anterior cuando debuta en clásico nacional y hace gol, y ha sido partícipe de los goles de Comunicaciones en este torneo. Me parece que es un joven que está pidiendo a gritos una oportunidad. Anderson Ortiz, otro del campeón Guastatoya, que también con muy poca edad debutó apenas el torneo pasado en la jornada número 6, y se ha ido ganando un puesto, y hoy por hoy es titular en Guastatoya, siendo el equipo campeón de la Liga Nacional. Entonces creo que hay jóvenes que se están abriendo paso. Recién en Xelajú acaba de debutar un joven también, lo hizo con gol, marcó en 2 jornadas seguidas. Creo que por ahí se está viendo una nueva generación, sobre todo que le aporten adelante a la selección guatemalteca, que es de donde ha carecido, y por eso la necesidad de nacionalizar un jugador mexicano como Camiani Félix, que prácticamente ha hecho su carrera acá, y ya con 198 goles en la Liga Nacional está cerca de ser el máximo anotador de todos los tiempos en torneo corto. Pero de ahí en más, no creo que varíe más que hacerle espacio con estos jugadores a los que le dio oportunidad, hacerle espacio a los habituales legionarios principalmente, que vendrán a ocupar sus espacios como lo han hecho en anteriores convocatorias. No hay margen para hacer demasiados cambios, y por eso creo que seguiremos viendo de alguna manera, con algunas mejoras, la misma selección nacional en cuanto a lo táctico. correcto, claro, no puede cambiar mucho cuando ya tiene la base de Manuel Villatoro. Y ahora, bueno, esperar estos encuentros. Y bueno, Luis, primero agradecerte por este resumen, esta entrevista que nos has dado para la previa de la antesala, se podría decir, de todo esto que se viene para Guatemala. No, hombre, al contrario, un placer haber compartido con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, y siempre quedamos a las órdenes ahí para platicar de esto que nos apasiona tanto, de la eliminatoria que se viene,
porque cuando se juega eliminatoria, cuando rueda el balón en eliminatoria en todo el mundo, pues es algo sumamente especial pensando en la próxima Copa del Mundo. Así que un saludo a ustedes, a Paulo, a Santino, la verdad es que un placer y a las órdenes para cuando así lo deseen. Claro que sí, Santino. Bien, Luis, no, es injusto ha sido en nosotros, de verdad, porque estés aquí, para que te hayas dado un poquito de tu tiempo para justamente no hablar de lo que ya habías comentado, de las eliminatorias, Copa Oro, que también son dos torneos importantes que van a iniciar las eliminatorias en este mes, y también la Copa Oro. Muchísimas gracias, Luis, un fuerte abrazo hasta Guatemala y esperemos tenerte en una próxima oportunidad también aquí, nuevamente Fútbol de Cuates, para ir hablando, ¿no? De repente días previos antes de que inicien las eliminatorias y es que Guatemala ya enfrente a Cuba. Sin lugar a dudas, será todo un placer. Un abrazo hasta México, hasta Perú, el mayor de los éxitos en todos los proyectos y por supuesto que muy pronto acabe todo esto para volver a las canchas todos, que es lo que más nos gusta. Un abrazo. Un abrazo. Así es, Luis. Un abrazo, Luis. Cuídate. Un abrazo, Luis. Y bueno, la semana que viene vamos a estar con el Preolímpico de Guadalajara. La selección sub-23 en este caso va a tener ruedo. Obviamente sin público, pero bueno, vamos a estar informándolos de eso y mucho más. Así que Luis, un abrazo hasta Guatemala y suerte en los partidos. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Éxitos.